Estás escuchando Lectura Bíblica Anual 365 días, en la voz de Paloma Enríquez. Génesis 39 al 41. José y la esposa de Potifar. Cuando José fue llevado a Egipto, Potifar, un oficial egipcio de Faraón, capitán de la guardia, lo compró a los ismaelitas, que lo habían llevado allá. Y el Señor estaba con José, que llegó a ser un hombre próspero, y estaba en la casa de su amo, el egipcio. Y vio su amo que el Señor estaba con él, y que el Señor hacía prosperar en su mano todo lo que él hacía. Así encontró José gracia ante sus ojos, y llegó a ser su siervo personal, y lo hizo mayordomo sobre su casa, y entregó en su mano todo lo que poseía. Y sucedió que desde el tiempo que lo hizo mayordomo sobre su casa y sobre todo lo que poseía, el Señor lo bendijo, la casa del egipcio por causa de José. Y la bendición del Señor estaba sobre todo lo que poseía en la casa y en el campo. Así que todo lo que poseía lo dejó en manos de José. Y como él allí no se preocupaba de nada, excepto del pan y de la comida, y era José de gallardía y figura de un hermoso parecer. Sucedió después de estas cosas que la mujer de su amo miró a José con deseo y le dijo: acuéstate conmigo. Pero él rehusó y dijo a la mujer de su amo: estando yo aquí y mi amo no se preocupa de nada en la casa y ha puesto en mi mano todo lo que posee, no hay nadie más grande que yo en esta casa y nada me ha rehusado excepto a ti, pues tú eres su mujer. ¿Cómo entonces iba yo a hacer esta gran maldad y pecar contra Dios? Y ella insistía a José día tras día, pero él no accedió a acostarse con ella o a estar con ella. Pero sucedió un día que él entró en casa para hacer su trabajo y no había ninguno de los hombres de la casa de ahí adentro. Entonces ella lo asió de la ropa diciendo: acuéstate conmigo. Mas él dejó su ropa en manos y salió huyendo afuera. Y cuando ella vio que él había dejado su ropa en su mano y había huido afuera, llamó a los hombres de la casa y les dijo: mirad, nos ha traído un hebreo para que se burle de nosotros. Vino a mí para acostarse conmigo, pero yo grité a gran voz, y sucedió que cuando él oyó que yo alzaba la voz y gritaba, dejó su ropa junto a mí y salió huyendo afuera. Y ella dejó junto a sí la ropa de él hasta que su señor vino a la casa. Entonces ella le habló con estas palabras diciendo: vino a mí el esclavo hebreo que nos trajiste para burlarse de mí, y cuando levanté la voz y grité, él dejó su ropa junto a mí y huyó afuera. Y aconteció que cuando su señor escuchó las palabras de su mujer, le habló diciendo: esto es lo que tu esclavo me hizo, y se encendió de ira. Entonces el amo de José lo tomó y lo echó a la cárcel, en el lugar donde se encerraban a los presos del rey, y allí permaneció en la cárcel. Mas el Señor estaba con José y le extendió su misericordia y le concedió gracia ante los ojos del jefe de la cárcel. Y el jefe de la cárcel confió en manos de José a todos los presos que estaban en la cárcel y de todo lo que allí se hacía, y él era responsable. El jefe de la cárcel no supervisaba nada que estuviera bajo la responsabilidad de José, porque el Señor estaba con él, y todo lo que él emprendía, el Señor lo hacía prosperar. José interpreta 2 sueños. Después de estas cosas sucedió que el copero y el panadero del rey de Egipto ofendieron a su señor, el rey de Egipto. Y Faraón se enojó contra sus 2 oficiales, contra el jefe de coperos y contra el jefe de panaderos.
y los puso bajo custodia en la casa del capitán de guardia, en la cárcel, en el mismo lugar donde José estaba preso. El capitán de la guardia se los asignó a José y les servía y estuvieron bajo su custodia por algún tiempo. Entonces el copero y el panadero del rey de Egipto, que estaban encerrados en la cárcel, tuvieron ambos un sueño en una misma noche, cada uno su propio sueño y cada sueño con su propia interpretación. Y José vino a ellos por la mañana y los observó, y he aquí que estaban decaídos. Y preguntó a los oficiales de Faraón que estaban con él bajo custodia en casa de su señor: ¿por qué están vuestros rostros tan tristes hoy? Y ellos les respondieron: hemos tenido un sueño y no hay nadie que lo interprete. Entonces José les dijo: ¿no pertenecen a Dios las interpretaciones? Os ruego que me lo contéis. Contó pues el jefe de los coperos su sueño a José, y le dijo: en mi sueño he aquí había una vid delante de mí, y en la vid había 3 racimos, y al brotar sus yemas aparecieron las flores, y sus racimos produjeron uvas maduras. Y la copa de Faraón estaba en mi mano, así que tomé las uvas y exprimí en la copa de Faraón, y puse la copa en la mano de Faraón. Entonces José le dijo: esta es la interpretación. Los 3 sarmientos son 3 días. Dentro de 3 días Faraón levantará tu cabeza y te restaurará a tu puesto, y tú pondrás la copa de Faraón en su mano, como acostumbrabas antes cuando eras su copero. Solo te pido que te acuerdes de mí cuando te vaya bien, y te ruego que me hagas el favor de hacer mención de mí a Faraón y me saques de esta casa. Porque la verdad es que yo fui secuestrado de la tierra de los hebreos, y aún aquí no he hecho nada para que me pusiesen en el calabozo. Cuando el jefe de los panaderos vio que había interpretado favorablemente, dijo a José: yo también vi en mi sueño, y he aquí habían 3 cestas de pan blanco sobre mi cabeza, y sobre la cabeza de encima había una clase de manjares hechos por el panadero para Faraón, y las aves los comían de la cesta sobre mi cabeza. Entonces José respondió y dijo: esta es su interpretación. Las 3 cestas son 3 días. Dentro de 3 días Faraón te quitará la cabeza sobre de ti y te colgará en un árbol, y las aves comerán tu carne. Y sucedió que al tercer día, que era el día del cumpleaños de Faraón, éste hizo un banquete para todos sus siervos, y levantó la cabeza del jefe de los coperos y la cabeza del jefe de los panaderos en medio de sus siervos, y restauró el jefe de los coperos a su cargo de copero, y éste puso la copa en manos de Faraón. Pero ahorcó al jefe de los panaderos, tal como los había interpretado José. Mas el jefe de los coperos no se acordó de José, sino que se olvidó de él. José interpreta el sueño de Faraón. Y aconteció que al cabo de 2 años Faraón tuvo un sueño, y aquí soñó que estaba de pie junto al Nilo. Y de pronto del Nilo subieron 7 vacas de hermoso aspecto, y gordas, y pacían en el carrizal. Pero he aquí otras 7 vacas de mal aspecto y flacas subieron del Nilo tras de ellas, y se pararon junto a las otras vacas a la orilla del Nilo. Y las vacas de mal aspecto y flacas devoraron a las 7 vacas de hermoso aspecto y gordas. Entonces Faraón despertó y se quedó dormido, y soñó por segunda vez. Y he aquí que 7 espigas llenas y buenas crecían en una sola caña. Y aquí que 7 espigas menudas y quemadas por el viento solano brotaron después de aquellas. Y las espigas menudas devoraron a las 7 espigas gruesas y llenas
Entonces Faraón despertó y aquí que era un sueño. Y sucedió que por la mañana su espíritu estaba turbado, y mandó llamar a todos los adivinos de Egipto y a todos sus sabios, y Faraón les contó el sueño, pero no hubo quien se lo pudiera interpretar a Faraón. Entonces el jefe de los coperos habló a Faraón diciendo: quisiera hablar hoy de mis faltas. Cuando Faraón se enojó con su siervo y me puso bajo custodia en casa del capitán de guardia, a mí y al jefe de los panaderos, él y yo tuvimos un sueño en una misma noche. Cada uno de nosotros soñó según su interpretación de su propio sueño. Y estaba allí con nosotros un joven hebreo, un siervo del capitán de guardia, y se lo contamos, y él nos interpretó los sueños. A cada uno interpretó su sueño, y aconteció que tal como nos lo había interpretado, así sucedió. A mí me restableció Faraón en mi puesto, pero al otro lo ahorcó. Entonces Faraón mandó llamar a José, y lo sacaron a prisa del calabozo, y después de afeitarse y cambiarse sus vestidos, vino a Faraón. Y Faraón dijo a José: he tenido un sueño, y no hay quien lo interprete, y he oído decir de ti que oyes sueños y los puedes interpretar. José respondió a Faraón diciendo: no está en mí, Dios dará a Faraón una respuesta favorable. Entonces habló Faraón a José: en mi sueño he aquí que yo estaba de pie a la orilla del Nilo, y vi 7 vacas gordas de hermoso aspecto que salieron del Nilo y pacían en el carrizal. Pero he aquí otras 7 vacas subieron detrás de ellas, pobres, de muy mal aspecto y flacas, de tal fealdad como yo nunca había visto en toda la tierra de Egipto. Y las vacas flacas y feas devoraron a las primeras 7 vacas gordas. Pero cuando las había devorado, no se podía notar que las hubieran devorado, pues su aspecto era tan feo como al principio. Entonces me desperté. Y he aquí en mi sueño también vi que 7 espigas llenas y buenas crecían en una sola caña. Y he aquí que 7 espigas marchitas, menudas y quemadas por el viento solano brotaron después de aquellas. Y las espigas menudas devoraron a las 7 espigas buenas. Y se lo conté a los adivinos, pero no hubo quien me lo pudiera explicar. Entonces José dijo a Faraón: los 2 sueños de Faraón son uno. Si ha anunciado a Faraón lo que va a hacer. Las 7 vacas buenas son 7 años, y las 7 espigas buenas son 7 años. Los 2 sueños son uno. Y las 7 vacas flacas feas que subieron detrás de ellas son 7 años, y las 7 espigas quemadas por el viento solano serán 7 años de hambre. Esto es lo que he dicho a Faraón. Dios ha mostrado a Faraón lo que va a hacer. He aquí que vienen 7 años de gran abundancia en toda la tierra de Egipto, y después de ellos vendrán 7 años de hambre, y será olvidada toda la abundancia en la tierra de Egipto, y el hambre asolará la tierra. Y no se conocerá la abundancia en la tierra a causa del hambre que vendría, que será muy severa. Y en cuanto a la representación del sueño a Faraón 2 veces, quiere decir que el asunto está determinado por Dios, y Dios lo hará pronto. Ahora pues, busque Faraón un hombre prudente y sabio, y póngalo sobre la tierra de Egipto. Y haga esto Faraón: nombre a intérpretes intendentes sobre el país, y exija 1/5 de la porción de la tierra de Egipto a los 7 años de abundancia, y que los recojan todos los víveres de esos años buenos que vienen, y almacenen en las ciudades el grano para alimento bajo autoridad de Faraón, y que lo protejan, y que los víveres sean una reserva para el país durante los 7 años de hambre que ocurren en la tierra de Egipto, a fin de que el país no perezca durante el hambre.
José gobernador de Egipto. Y la idea pareció bien a Faraón y a todos sus siervos. Entonces Faraón dijo a sus siervos: ¿podemos hallar un hombre como este, en quien esté el Espíritu de Dios? Y Faraón dijo a José: puesto que Dios te ha hecho saber todo esto, no hay nadie tan prudente ni tan sabio como tú. Tú estarás sobre mi casa, y todo mi pueblo obedecerá a tus órdenes. Solamente el trono yo seré mayor que tú. Faraón dijo también a José: mira, te he puesto sobre toda la tierra de Egipto. Y Faraón se quitó el anillo de sellar de su mano y lo puso en mano de José. Y lo vistió con vestiduras de lino fino y puso un collar de oro en su cuello. Lo hizo montar en su segundo carro y proclamaron delante de él: doblad rodilla, y lo puso sobre toda la tierra de Egipto. Entonces Faraón dijo a José: aunque yo soy Faraón, sin embargo nadie levantará su mano ni su pie sin tu permiso en toda la tierra de Egipto. Y Faraón llamó a José por el nombre de Zaphnath-Penea, y le dio por mujer a Asenat, hija de Potifera, sacerdote de On. Y salió José por toda la tierra de Egipto. José tenía 30 años cuando se presentó ante Faraón, rey de Egipto. Y salió José de la presencia de Faraón y recorrió toda la tierra de Egipto. Y produjo la tierra a manos llenas durante los 7 años de abundancia. Y él recogió todo el fruto de estos 7 años de abundancia que hubo en la tierra de Egipto, y guardó el alimento en las ciudades, y guardó en cada ciudad el fruto de sus campos circunvecinos. Así José almacenó grano en gran abundancia, como la arena del mar, hasta que dejó de medirlo porque no se podía medir. Y le nacieron a José 2 hijos, antes de que llegaran los años de hambre, los que le dio a luz a Asenat, hija de Potifera, sacerdote de On. Y el primogénito José le puso el nombre de Manasés, porque dijo: Dios me ha hecho olvidar todo mi trabajo y toda la casa de mi padre. Al segundo le puso el nombre de Efraín, porque dijo: Dios me ha hecho fecundo en la tierra de mi aflicción. Cuando pasaron los 7 años de abundancia que había habido en la tierra de Egipto, y comenzaron a venir los 7 años de hambre, tal como José había dicho, entonces hubo hambre en toda la tierra, pero en toda la tierra de Egipto había pan. Cuando se sintió el hambre en toda la tierra de Egipto, el pueblo clamó a Faraón por pan, y Faraón dijo a todos los egipcios: id a José y haced lo que él os diga. Y el hambre se extendió sobre toda la tierra, toda la faz de la tierra. Entonces José abrió todos los graneros y vendió a los egipcios, pues el hambre era severa en la tierra de Egipto. Y de todos los países venían a Egipto para comprar grano a José, porque el hambre era severa en toda la tierra. Mujeres Radiantes es un ministerio de alcance de Lady Campos Canadian Women's Foundation, INC.